del Señor sea con todos vosotros. Bueno, que ya está. Las benditas palabras del hermano Toto y todo lo que ha habido. La bendición de Dios de verdad. Gracias por darme esta dicha y este honor de poder leer un trocito de la palabra de Lucas, capítulo 10 y versículo 17. Es lo único que tengo. Lo comparto con vosotros con el cariño y deseando que os haga, aunque sea un poquillo de bien, y ya es suficiente. Dice en el 17:10 de Lucas: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Y bendita y bellísima es su palabra. Yo torpe, porque tengo una luz pequeñica y con esa luz comparto con mis hermanos. Dios te bendiga mucho, Vicente, y a todos los hermanos. De verdad que es un honor estar aquí y de hablar del Señor. Volvieron los 70 con gozo. Fueron enviados, los envió, en el capítulo 10. He aquí yo os envío. Y les dice: ¿dónde? Como corderos en medio de lobos. Capítulo 10. Y les dice algo. 10:4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. El cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hombre de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Es un misterio cuando Dios coge a una persona, a un grupo de gente, que eran 70, y los envía con un plan. Cuando vuelven, se dirigen al Señor bendito, Jesucristo. Volvieron con gozo. El trabajo del Señor produce gozo. La oración que hablaba el hermano no solamente produce gozo en el corazón y en el alma, sino que cambia, como ha dicho él, los designios del demonio y establece las determinaciones de Dios. La oración es una fuente de poder. El enemigo no te quita de ir al culto, pero si te roba la oración, el culto no te hace mucho. ¿Qué es la oración? Es la gasolina del motor de un coche, o el gasoil. Sin oración no funciona la vida cristiana. Sin oración no funciona el perdón. Sin amor en el corazón se guarda rencor. El amor no guarda rencor. No se irrita. El amor no tiene envidia. La oración es la entrada a Dios para que Dios entre dentro de nuestra vida, se adueñe de nuestra existencia y arregle todas las cosas dentro de nuestro corazón. Pero el tema de esta noche es un tema muy sencillo que Dios me ha puesto: el poder que tiene la Iglesia. El poder que tiene los cristianos. Me voy a Galatas 3:27 y dice: el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Lo he dicho bastantes veces, el Señor es dueño de todo, es nombre sobre todo nombre.
Toda lengua tiene que confesar que Cristo es el Señor, aun en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, Él es la resurrección y la vida. Es quien hace los pensamientos que determina Dios el Padre. Los pone y los forma Jesucristo. Entonces, si estamos revestidos de Cristo, y en Efesios, por ahí también en el capítulo 3 me parece que está, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todo esto, ¿qué quiere decir? Revestidos por fuera de Cristo y formado Cristo dentro de nuestra vida. Y aquí vienen con gozo. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es que habían hecho maravillas, prodigios, es que habían visto la gloria del Señor. Y ahora, pues, vuelven con todo ese gozo que produce el trabajo para Dios. Cuando se hace conforme a lo que Él determine que yo tengo que hacer. Que ni me adelanto, ni pongo más, ni dejo menos, sino sencillamente me sujeto a lo que Él establece que yo tenga que hacer. Eso produce gozo en el corazón y satisfacción en el alma. Y cuando me voy a presentar a Dios, hago esta oración. Volvieron con gozo y enseguida le dicen, es una rogativa a los demonios, Señor. No sabíamos que teníamos tanto poder, tanta autoridad. Y el Señor les advierte. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo tuvo que destruir por medio de su muerte, dice la Biblia. Lo destruyó por medio de la muerte. Esto es el diablo. Hasta que no lo destruyera en la cruz, él tenía mucho poder. Era el príncipe de este mundo. Cristo lo dice, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Dice, cuando está el hombre fuerte, en paz está todo lo que tiene. Cuando viene uno más fuerte que él y le vence, todo queda libre. Ya no es el hombre fuerte, ya todo su reinado ha sido, es como conquistar Babilonia. Tuvieron que conquistar a Belsasar. Dice, aquella noche murió cuando aquella mano Menemene Tekel Uparsin escribió en la pared. Tu reino ha sido contado y ha puesto fin. Los medopersas secaron el río Éufrates, entraron dentro, que era la única manera de entrar en Babilonia, y conquistaron. Siempre hay un lugar débil en nuestra vida por donde el enemigo puede hacer daño. Y solo con el revestimiento de Cristo y la formación de Cristo en nuestra vida, y eso lo conseguimos por medio de la consagración sincera, sencilla, a Dios, en el nombre de Jesucristo. Y inmediatamente los vacuna, porque él ve como, ¿para qué viene? Para descomponer, desvertebrar, desunir, romper, o decirles que son monstruos, y envanecer, de alguna forma cubrir de tinieblas. Pero el Señor les vacuna. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta palabra es para empezar este año con el revestimiento de Cristo y lo que eso acarrea a nuestra vida, de poder, de autoridad. Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad.
el cual nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz y trasladados al reino del amado Hijo, donde tenemos redención de pecados en su sangre. Se refiere a la potencia del Dios Padre que opera en la Iglesia, la potencia de su gloria, que nos capacita para toda paciencia y longanimidad. Nobleza, pureza, transparencia, sinceridad, cariño auténtico, amor de Dios verdadero. Y nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Luz equivale a conocimiento de Dios, a tener una luz interior que me cambia mi vida, me cambia mis pensamientos, mis conceptos equivocados los barre y me deja solo los conceptos verdaderos de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones? Los dos emblemas del enemigo. No oyes venir a la serpiente, sigilosa, pasa por encima de una hoja y no hace ruido. De hollar serpientes y escorpiones. Y el escorpión también viene sin ruido. Si viéramos venir el ladrón a robar nuestra casa, no le dejaríamos robar. Aunque fuera a gritos, a escobazos, pero no lo dejamos entrar. Entonces es una vacunación para el trabajo misterioso del demonio. Sin darnos cuenta nos quita que busquemos a Dios. Te propones, mañana voy a ayunar. Cuando te levantas tienes unas ganas de café que como que estarás drogado con una droga. Y cuando te has dado cuenta, ya no puedes ayunar. Mañana voy a orar. Y te vienen, y esto no es mío, esto es de Guasmaní y de otros hermanos, Schaffer y demás. Te vienen un montón de problemas. Te llaman por teléfono, tienes que ir aquí, tienes que ir allí. Y te has dado cuenta y llegas a la hora del culto y no has consagrado tu vida para nada. Sigilosamente. Pero la inyección de Cristo en la vida de los creyentes es tan potente que cuando nos vacuna con esta autoridad, no hay autoridad más grande que la de Cristo. Es cabeza de la Iglesia sobre todas las cosas, quien alimenta, quien guía, quien gobierna. Todas las cosas, desde el pan que nos comemos hasta el sueño de la noche, hasta salir a trabajar, cuando estamos orando o cuando vamos a la capilla a escuchar la palabra del Señor. Él tiene el control de todo. Cuando nuestros pensamientos están sujetos estrictamente a los pensamientos de Dios. Porque el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como están de alto los cielos sobre la tierra, así están mis pensamientos de vuestros pensamientos y mis caminos de vuestros caminos. ¿Cómo encontrar los pensamientos de Dios? Aquí están. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y añade una gloria más. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y añade una más, la vacuna central. Y nada os dañará. Pero solo tengo que vivir en la presencia del Señor. ¿Pagar el precio? Claro. Yo cuando estaba empezando, era solterico, era un jovencico, pero
tuve un encuentro con Dios tan personal, tan potente. Me libró del hidrógeno porque yo estaba con un profesor que me estaba enseñando química y astronomía, que me puso mi padrecito, que está en gloria. Era también matemático, científico, y bueno, tenía otras cosas, filósofo también. Hizo una operación, un ejercicio de hidrógeno y me contagié. Entró el hidrógeno dentro de mí y empecé pues muchos dolores, mal, no dormía, me iba al hospital, estaba por la noche, la puerta, me sentía los dolores que me daban por el cuerpo y entraban, me ponían analgésicos y no me quitaban los dolores. Era algo terrible lo que me ocurría. Pero cuando aquella hermana que está en el Señor ya descansando, la gloria del eterno pastor, y me dijo que había venido un hermano de Francia que se llamaba Marido, cuñado de Jaime, que oró por su marido que estaba deshecho de los bronquios y pulmones y el hospital había confirmado, los médicos con pruebas de que estaba completamente sano. Y me lo dijo llorando, me habló de Cristo llorando, me dio 2 tratados llorando y me dijo que fuera a su casa llorando. Pues a los pocos días fui allí, iba que casi no podía andar, encorvado. ¿Qué quieres?, me preguntó uno. Digo, vengo a que me sanéis. Dice, nosotros no sanamos, pero Jesucristo sí, si crees. Y yo dije, yo creo en Jesucristo. La cuestión es que, bueno, llegó el momento de que vino el predicador a las 4 de la tarde y dijo la palabra que me salvó. Yo soy Jesús, estoy en la puerta y llamo, si me dejas entrar, yo entraré. La educación, el rango abolengo de Dios, no entra a no ser que se lo permitas. No te cambia la vida a no ser que lo desees. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Sigilosamente, como la serpiente o el escorpión. Cristo viene como un caballero, como Dios que es. Llamo, si me dejas entrar. Y yo dije, me daba corte el H, digo, Señor, si tú existes, Jesús, yo te permito, por favor, entrar en mí. Literalmente una bola de fuego entró por mi cabeza, que me llegó al corazón, y un fuego que me visitó la sangre. Sentí que el vigor volvió a mí y me sanó al instante. No solamente me salvó, me perdonó, sino que me sanó. Y no solamente hizo eso, sino no sé cómo lo hizo porque no puedo explicarlo, me mostró su reino, el reino de Dios y el movimiento de los demonios, todo en unos segundos. Y eso jamás ha ido de mí. Eso ya me quitó todo del mundo, todo. Yo nunca había estado en el mundo, está claro. Me estuve siempre estuve leyendo, estudiando y estando con mi papá, que me enseñaba cosas porque me enseñó mucho. Gracias a Dios, era un rasoda, un intérprete de la poesía y otras cosas más que estudió. La cuestión es que aprendí cosas y más su ejemplo fue lo que más me impactó de mi papá. Desde ese momento hasta el día de hoy, que eso fue en el año 70, estamos en el 2025, pues desde entonces hasta ahora, este versículo se ha hecho vivo, patente en mí. Aunque haya venido sigilosamente como una serpiente, de alguna forma Dios me ha hecho verlo y le he pisado la cabeza. Claro, ya en la cruz del Calvario lo destruyó. Y cuando desciende del cielo a hablar con sus discípulos, les dice, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Ahora, el revestimiento que tenemos es el ser que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es el ser que ha formado todo lo que se ve y lo que no se ve.
es el ser todopoderoso, Dios bendito por los siglos y eterno. Ese ser, estamos revestidos de Él. Equivale a tener el triunfo de Él. Reconoce Satanás que está destruido por Cristo. Exhibió públicamente principados, los exhibió. Solo tienes que estar revestido de Cristo. Y solo tienes que dejar que Cristo en tu vida se forme. Cristo dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Si está Cristo en nuestra vida, tenemos que ser mansos y humildes de corazón. ¿Qué es el ministerio? Una pequeña herramienta de Dios, muy pequeña. La grandeza de la salvación es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Pablo llega a un momento que dice, me olvido de todo lo que queda atrás, hasta su conversión, sus iglesias, sus epístolas, sus milagros, se olvida de todo. Y me agarro a lo que fui agarrado por Cristo para ver si logro llegar al premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. A Juan el apóstol le pasa lo mismo en el capítulo 3 de la primera epístola. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, estaremos manifestados con Él en gloria, porque le veremos tal como Él es. Pablo se da cuenta de que el ministerio es una pequeña herramienta al lado de la gloria del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Los 5 ministerios es para perfeccionar a la iglesia. Apóstol, profeta, los 5 ministerios que están en Efesios. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, los 5. Pablo dice, el don que yo tengo es por muchos y me debo a ellos y a los gentiles. Honro mi ministerio con los gentiles, claro. Por los gentiles te hizo apóstol. El ministerio que tienes, hermano, es por la iglesia. Honra a la iglesia, que es el ministerio que tienes, para honrar a ella, para edificar a ella, para perfeccionarla, para la obra del ministerio. La iglesia es el testimonio del triunfo de Cristo y de los clavos que le clavaron los pies y las manos. Es el perfume del Hijo de Dios que muere agonizando sin decir nada más. Perdónalos que no saben lo que se hacen. Tetelestai o consumado es, que es lo mismo. Todo acabado, todo cumplido. Por la sangre del pacto eterno. El que es sobre todo nombre, el que tiene el poder sobre todas las cosas, está dentro de ti y estás revestido de él. Y aún encima te vacuna. Potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hubo un discípulo de un hechicero de África que le enseñó la brujería y la adivinación y cómo sanar y todo esto. Pues estaba con él, con su mentor, y entonces él recibió una premonición, como él dice, porque os voy a contar el testimonio de él, que vendrían y matarían a su mentor. Tanto mal hizo al pueblo que estaba, vinieron 10 o 15 y le pegaron 14 o 15 tiros al viejo, al que era el que le enseñó a este joven, y a él le pegaron un tiro en un pulmón, en un charco de sangre se quedó. Pero lo salvó el demonio y siguió haciendo lo que le enseñó el mentor, este hechicero viejo. Al cabo de un tiempo se convierte a Jesucristo. Yo tenía amistad con unos hermanos que no son gitanos, y bueno, pues eran pastores
Empezaron a orar por él y a orar por él. Y al final me llamaron. José, por favor, ven y ayúdanos. Digo, poneros mañana en oración y ayuno todos. Y se pusieron el grupo en oración y ayuno juntamente con el joven este que ya llevaba una temporada en el camino, orando y buscando, orando y ayunando y arrepentido, claro. Me llevo a mi mayor, y Aarón conmigo, se sentó allí, digo, empieza a orar. Cuando entro está la puerta abierta donde él estaba durmiendo. Este, este, este joven. Bueno, joven, tendría, yo 38 o 40 años, un poco más o menos, o quizá algún año más. Y veo un demonio a los pies de su cama, de la cabecera, mediría 1,40, con una espalda de 1,5 m o 2, sin calvo, una cabeza extraña, un color rojizo, amarillo, y con un báculo de madera en la mano. Era una potestad satánica. Era el que protegía a él para que no fuera limpiado del todo. Me quedé mirándolo, se me miró, le di la orden y se fue. Se giró y voló. Me dice el Señor, el Espíritu Santo, ponte de rodillas y cógelo por los tobillos y ora. Cuando me arrodillé ante este hombre y le cogí los tobillos y empecé a reprender, mi hijo, que tiene un don de palabras de ciencia que le muestra cosas el Señor muchas veces, él le mostró que tenía un demonio alao, que de cinturas para abajo era animal, de cintura para arriba era hombre, y los pelos eran serpientes. Y lo tenía atado a su pierna con una cadena. Y cuando yo le reprendía al demonio, él estaba muy enfadado y humo le salían por las narices. Pero una espada de fuego cayó, ¡plas!, y rompió la cadena y ese demonio huyó, se marchó. El Señor me dice, levanta. ¿Ahora qué hago? Le queda el jefe. Me dio unas palabras el Señor, le hablé al demonio las palabras que me dijo, entraron dentro de este, y el último demonio, que era el jefe, le salió por la boca y se fue. Iba vestido de negro, con una capa, jamás lo olvidaré. Y era un príncipe de la potestad del aire, iba hacia arriba. Y cuando iba, con la mano derecha se echó la capa hacia su espalda, sin mirar atrás. Y 7 lobos le seguían hacia arriba. No tenemos ni remota idea de la lucha que tenemos y con quién estamos luchando. Limpieza, imprescindible. Cariño, imprescindible. Amor de Dios, llenos el corazón. Consagración completa, dedicada a Dios. No puede haber nada antes que Él en nuestra vida, porque no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, demonios inteligentes, hermanos, que han sido antes en los cielos ángeles, y algunos de ellos que estaban administrando. Mira cómo tiene el mundo, solamente tienes que echar un vistazo. Ahora el que se sienta a un árbol, va y dice, soy un árbol, y ya está. El que se sienta a la tele, que se sentía niña de 6 años, y tenía 50 y algo, casado con hijos. Me siento niña. La han hecho una niña y le han puesto vestidos de niña. Y una buena señora lo ha adoptado a la niña. Se está descomponiendo la sociedad por los brutales administrativos de los demonios. Solo hay alguien que no puede tocarla, que no puede ni acercarse. Se llama columna y baluarte de la verdad, la Iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Sujeta a la justicia, baluarte es defensa y defiende la verdad con su testimonio, con su vida, con sus sacrificios en la cruz, o se los comían los leones en el principio, y después también cuando hubo la persecución
en otras partes del mundo a los cristianos, o lo que está ocurriendo ahora en la India, que queman las iglesias, destruyen a los cristianos. El mundo se levanta contra la iglesia, pero es que en la iglesia está Dios viviendo, está Jesucristo morando, estamos revestidos de Él, está formándose Él, el creador, sustentador y revelador de los planes y ejecutor de todo lo que Dios piensa hacer. Me refiero al Dios Padre. ¿Y qué hacemos con el Espíritu Santo? Dice en Efesios 3:14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya están dos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. 3, está con mayúscula, es el Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, cuando tenemos autoridad de Cristo en el corazón, porque Él se forma. Arraigados y cimentados en amor, para que seáis capaces de comprender con todos los santos, unidad completa, universal, tanto en la tierra como en el cielo. ¿Es que conocemos la identidad y la dignidad que tiene la Iglesia? ¿Qué es estar revestidos de Cristo? ¿Qué es liberarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino del amado Hijo? ¿Es que alguien puede entrar en ese reino? Cuando Él destruyó al diablo y venció a la muerte, y por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, lo levantó Dios Padre y la ha hecho Señor y Cristo. Y Él mismo que levantó a Cristo nos vivificará nuestros cuerpos mortales. Bendito sea su nombre de nuestro Padre. Que no somos vendedores de mensajes, que no, ni cantadores con flautas, que somos la obra más poderosa que Dios ha hecho en este mundo y en los pasados. Porque os voy a leer un versículo, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque 16:25 de Romanos, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Has oído el artículo gramatical de la Biblia? Habla en plural. Que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Luego, entonces no hay un tiempo eterno, hay varios tiempos eternos. Y un tiempo eterno nunca termina. Pero esta gracia que tenemos ahora en la Iglesia se ha mantenido oculta hasta que ha venido el Dios manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Está hablando de Jesucristo. Y cuando Cristo ha llegado hasta la cruz, ha predicado el Evangelio, le ha revelado la doctrina luego a Pablo de la Iglesia. Por eso Pablo dice en ese versículo, conforme mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, para ser confirmados, según el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Qué sabemos de las eternidades de Dios? Nada. ¿Y qué sabemos del cielo? Es tan pequeño. Ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto es demasiado grande, hermanos. El misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, manifestado ahora. ¿A quién? A la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? El cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay más gloria en la Iglesia que en ninguna de las otras creaciones.
Por eso en el capítulo 2 y versículo 7 versículos 6 y 7 de Efesios, lo he dicho muchas veces y lo repito, dice, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y en el 7 dice, para la puerta para entender el misterio del texto, para mostrar en los riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los misterios que Dios tiene guardados solo para que la Iglesia los enseñe a las otras creaciones creadas. Porque esto se ha mantenido oculto el misterio desde tiempos eternos, mas revelados ahora para nuestra confirmación. Te confirmo, Iglesia, nadie puede contigo. Ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aliéntate, reconfórtate con tu alma y tu vida. Levanta la cabeza hacia el cielo y dile gracias por aquella cruz. Vive de vez en cuando delante de la cruz de Cristo. Ponte a sus pies y dile, aquí estoy. No levantes la cabeza. A veces me he quebrantado y me daba la vergüenza de levantar la cabeza para arriba. Y yo, profe, lo veía. Oh, Señor, cuánto me quebrantaba, Padre. Y le he dicho muchas veces, lo he dicho, ¿por qué te has dejado escupir? ¿Por qué te has dejado maltratar, flagelar, cuando tenías el poder de destruir todo? Por ti, me dijo, por amor a ti, por amor a mi Iglesia, el plan desde tiempos eternos. Yo soy quien soy. Y cuando dijo yo soy a las autoridades que venían en Getsemaní a prenderlo. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. ¿Quién venía? La carne, una potestad. El Imperio Romano, otra potestad. Sanedrín, otra potestad. Dice Jesucristo, ahora es la potestad de las tinieblas y la potestad de las tinieblas. 4. Yo soy. Solo tuvo que decir yo soy. Y podéis buscar en los evangelios y lo encontráis. Y se cayeron al suelo las 4. Si Cristo está en ti, la obra del demonio se derriba ante ti. No hay quien pare los escuadrones del Dios viviente. Si David se enfadó por el espíritu, viendo aquel gigante casi de 3 metros, ¿quién es ese incircunciso que desafía los escuadrones del Dios viviente? Que fuera por el hombre con un cacho honda y un cacho piedra y un báculo de un cacho de madera de pastorcillo, con el zurrón al lado. Le sobraron 4, con una solo se la clavó en la frente. Le rompió el cráneo y la masa encefálica se la tocó. Cuando cayó ya estaba difunto. Pegó un salto, fue y le cortó la cabeza con una espada. El cacho cabeza, yo no sé cuánto pesaría. No hay problema ante la Iglesia. No hay situación adversa ante la Iglesia. Porque tiene una capacidad Dios, que dice Dios de toda consolación. Se marcha un ser querido, hay bálsamo para la herida. Yo hago la herida y yo la sano. Le dice a Jeremías, ¿habrá algo difícil para mí? No. ¿Quién vive en nuestra vida? Cristo. No somos religiosos, no vamos a misa, a cumplir con la conciencia. No. Vamos a adorarlo, a amarlo, a darle gracias. Si os sujetan, si no regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En Apocalipsis, cuando habla del libro de la vida, dice inscritos. Inscritos. Aquí dice escritos, con E. No en un libro, en los cielos. Iglesia, los ángeles te conocen.
bajó un ángel, lo que ha dicho antes el hermano, uno de los hermanos que ha hablado, hablando de la oración. Estaba la iglesia orando y Pedro había ya matado a Jacobo. Le pasaron con una espada y lo mataron. Se fue al cielo. Él estaba esperando que lo ejecutaran al día siguiente. Pero estaba dormido. El miedo no le asustó, la muerte no le asustó lo que le esperaba. Dormía descansadamente. Aquel que tiene la confianza y conoce al que la ha llamado y conoce al Cristo vivo y conoce el amor del Dios Padre y conoce la potencia de la persona del Espíritu Santo, que es Dios. Y tiene la palabra de verdad guardada desde antes de los tiempos eternos, lo que predicó Jesucristo y lo que enseña San Pablo. Viene un ángel y le llama por su nombre, Pedro. Levántate, sácale de las sandalias. Vamos. Y cuando se vio en la calle, se dio cuenta de que no era una visión, era una realidad. El cielo conocía a Pedro. Los ángeles no le conocían. Y a ti te conocen también. Por tu nombre. ¿Quién dio testimonio de Job en el cielo? Dios mismo. ¿Qué le dijo al diablo? ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Quién estaba al lado de Dios? Los ángeles. Los ángeles conocían a Job. Dios dio testimonio de él y Dios da testimonio de ti, que ahora estás lavado con la sangre de Cristo. Estás revestido de Cristo, tienes a Cristo en tu vida, eres el cuerpo de Cristo, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. No hay quien la rompa, no hay quien la tuerza, no hay quien pueda contigo. No. Estaba descompuesto el hermanico Lázaro, que ya está ahora con el Señor en la gloria. Pero murió entonces y estaba descompuesto 4 días en el sepulcro, se descompuso. Y la mártica que hiede, la palabra hiede es que huele mal, pero está podrido. Vamos a usar las palabras castellanas. Quitad la piedra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué le dijo Lázaro, sal fuera? Porque si pega una voz se levantan todos los que están en el cementerio. Es el dueño. ¿Pero qué estamos haciendo con Cristo, hermanos? ¿Cómo te estamos tratando a Dios? Lázaro, sal fuera. Y salió a perfumar. Olía vida. Dice Jesucristo en Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo está en la puerta del cementerio, del sepulcro de Lázaro. Solo tiene que anunciar su nombre y decirle que salga. Y salió nuevo. En el capítulo siguiente, está sentado en la mesa, no siquiera una cena, en una comida, donde el famoso frasco de alabastro, María lo rompió y lo colocó sobre la cabeza de Cristo, sobre su vida. El que pone la mira como Judas en las monedas, se podía haber vendido y dado a los pobres, y dice Juan, no lo decía por los pobres, lo decía enteramente por él, porque sustraía de la bolsa, de la ofrenda. Era un ladrón. Por eso cuando toma la Santa Cena indignamente, cuando tomó el pan que le dio Cristo, entró el diablo dentro de Judas, dice la Biblia. Pero Juan sigue de gloria en gloria, lo lleva al cielo, porque para darle el Apocalipsis tuvo que sacarlo de la tierra, capítulo 4 del Apocalipsis, que no me lo invento.
vi una puerta abierta en el cielo y el que me habló, que era Jesucristo, el que se le presenta del 1 al 3, del 1 al 3 le da el diagnóstico de 7 iglesias y después en el capítulo 4 está arriba. Y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y en una breve estaba en el espíritu, estaba. Para darle el Apocalipsis tiene que estar en el espíritu y fuera de la habitación del tiempo. La oración de una iglesia, la oración de la iglesia, no hay quien sujete esa oración. Cambian los gobiernos, cambian las situaciones políticas, trae composición de gozo y de paz a las naciones. La iglesia sigue siendo quien es. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Imponente como ejércitos enormes. Impone respeto al enemigo. Le tiembla, le tiene miedo. Porque Cristo está en ella. Y Cristo está también revestido en ella. No regocijiéis de lo que es espíritu, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Os conocen el primer cielo, aquí en los aires, la potestad del aire, donde están los demonios. Conocen a los que... ¿Os acordáis de aquellos 7 hijos de un tal Esteban? Los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del que predica Pablo sale a uno que tenía un demonio. Y le dice el demonio, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Saltó sobre ellos y les dio un palizón a los 7. Pero a nosotros nos conoce y nos respeta. Porque estamos revestidos de Cristo, justificados por su sangre. Y tenemos dentro de nuestra vida a Cristo formándose y tenemos el Evangelio de gloria en nuestra vida. Y somos conocidos ahí y también por los ángeles. Si Daniel era conocido por el ángel Gabriel, que le baja a traer la profecía de las 70 semanas, he venido para darte entendimiento y sabiduría. Amén. Lo envió Dios, soy el ángel Gabriel que está delante de Dios. Y el arcángel Miguel tuvo que ayudar a Gabriel para que bajara porque un príncipe satánico con un montón de demonios impidía que bajara. Por el amor de Cristo, estamos en otro lugar, más importante que todo lo que he dicho. Estamos en el corazón de nuestro Padre. Has considerado a mi siervo. Eso lo dice un padre. ¿Dónde está mi hijo fulano? ¿Dónde está? ¡Oh, qué bonito! Estamos en el corazón. Según nos escogió en él, 1:3 de Efesios, 1:4, antes, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nacistes del deseo del Dios Padre, y para que nacieras y naciera yo también, tuvo que coger a Cristo, masacrarlo. Oh, al que no conoció pecado lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios Padre en Cristo. El que no escatimó a su Hijo, como no nos dará todas las cosas juntamente con él. Adelante, iglesia, en este año. Adelante, siervos. Caminamos con fuerza. Cristo está en nosotros y nosotros estamos revestidos de Él. Que la paz del Señor sea con todos vosotros. Otro día seguiremos hablando de este tema. Que Dios os bendiga. Ojalá que os haya hecho, aunque sea un poquillo de bien. Vicente, gracias por tu cariño. Te cedo el canal. Que Dios te bendiga a ti, a toda tu familia y a todos los siervos, a todos que estén, a todas las familias. Por favor, no desmayéis por nada. Dios es el Dios de toda consolación.
Cristo toda potestad es dada y el Espíritu Santo viene a ministrar la gracia de Cristo. Los tres están contigo. Los ángeles te reconocen, los demonios te respetan. Sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Que Dios os bendiga muchísimo. Muchas gracias por todo.